vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Eso es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Hola mis hermanos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Sí, muy buenos días mis hermanos. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Y antes de empezar, quiero decir dos cosas. La primera, tú te preguntarás, ¿por qué estoy hablando un poquito raro? Bueno, las alergias decidieron visitarme esta semana, así que ahorita no es que estoy tratando de hacer beatbox mientras que predico, estoy tosiendo porque realmente estoy un poquito enfermo el día de hoy. Y lo segundo es de que vamos a ver un pasaje donde Pablo probablemente le está hablando a líderes dentro de la iglesia local. Y tú te preguntarás, si esto es para líderes, entonces ¿esto cómo me aplica a mí? Es una pregunta válida, porque estamos todos estudiando el texto el día de hoy. Creo que lo piensa de esta manera. Todos nosotros, de una manera u otra, tenemos autoridad y responsabilidades. Hay cosas a nuestro cargo, hay personas a nuestro cargo, hay personas alrededor de nosotros en las cuales influenciamos y hay personas alrededor de nosotros las cuales nos influencian. Así que quiero que pienses en este texto a la luz de esto. Así que vamos a desempacar el texto el día de hoy, pero antes de desempacarlo vamos a orar y pedirle ayuda a Dios en esta mañana. Señor, te agradezco por la oportunidad de poder venir y predicar la palabra, Señor. Padre, tu palabra dice que aún ni siquiera la elocuencia o las palabras claras y sólidas, Señor, puede hacer lo que solo tu Espíritu puede hacer, Señor. Y ese Espíritu Santo, el cual está hoy entre nosotros, le pedimos ayuda, que tú nos hables a través de la predicación, Señor. Haz la palabra clara. Ayúdanos a atesorar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a exponer nuestro pecado. Y ayúdanos, Señor, a ser humildes para arrepentirnos donde tengamos que arrepentirnos, pero también animarnos en donde tengamos que animarnos, Señor. Señor, podemos ser tercos, Señor, pero tú eres el único quien puede ablandar nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo hemos dicho anteriormente, 1 Corintios es una carta a una iglesia muy disfuncional. Y en esta carta Pablo está corrigiendo a una iglesia que se está dividiendo al poner ciertos líderes por encima de otros por causa de sus dones o por sus elocuencias. Es como, por ejemplo, oye, ¿has visto tú cómo predica Cefas? Oye, a mí me gusta cómo dijo esta frase el otro día. No, agarré, la copié, la anoté y la puse en Twitter el otro día. No, ¿cómo se llama? ¿Tú has visto cómo Apolo se sabe la Biblia de memoria? Ese hombre tú lo cortas y sangra Biblia. No, ese hombre te puede decir las escrituras de memoria. ¿O tú has visto a Pablo? Sí, pero Pablo a mí no me gusta mucho porque es un poquito aburrido. Entonces, la iglesia de Corintios estaba gravitando hacia ciertos líderes, estaba pegándose a ciertos líderes pensando de que con eso tendrían una autoridad, pero segundo, serían más espirituales que otros, poniendo así en cuestión la autoridad de Pablo como apóstol. Y Pablo les corrige a los corintios en esta carta y les recuerda que nuestro mensaje del Evangelio no descansa en sabiduría humana, sino en el poder de Dios a través del Espíritu. El mensaje del Evangelio no descansa en sabiduría humana, no descansa en estrategias humanas, no descansa en la elocuencia humana. Es como querer tratar de mezclar cemento con Coca-Cola, así no funciona. El mensaje y la efectividad del Evangelio no descansa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios a través de su Espíritu. Y en el capítulo anterior vimos que Pablo les dice que no les puede hablar a ellos como maduros, sino como niños en la fe. Le está diciendo, ustedes están actuando como niños. Ver a un niño de 10 meses, de 1 año, de 2 años con su biberón tomando leche es tierno.
Ver una persona de 30 o 40 años haciendo lo mismo no lo es. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Corintios. Estaban tomando biberón a los 40 años. Y la semana pasada también vimos la advertencia de que Pablo nos da acerca de no destruir el templo de Dios, hablando del conjunto o del grupo que es la iglesia, a través de las divisiones. Y Pablo les dice, ojo, cuidado, porque aquel que destruye el templo de Dios, Dios los va a destruir. Y termina diciéndole, no deberían ustedes ver a los líderes como si estuvieran compitiendo unos con otros, sino que todos son del mismo equipo junto con ustedes. Así que todos ustedes pueden aprender de todos los líderes, porque todos los líderes han sido dados para el beneficio tuyo. Todos los líderes se ponen la misma camiseta. No es que uno es del Boca, uno es del River, uno es de la Alianza, uno es del de Miami. No, todos tienen la misma camiseta. Todos están sobre el mismo equipo. Y en este capítulo 4 lo que vemos que Pablo está haciendo es cerrando cerrando la pregunta o cerrando el conflicto de las divisiones para transicionar al capítulo 5. Porque la pregunta es, si nosotros no deberíamos dividirnos por causa de diferentes líderes, la pregunta es, ¿cómo deberíamos ver a los líderes entonces? ¿Cómo debería ver a Apolos? ¿Cómo debería ver a Pablo? ¿Cómo debería ver a Cefas? Y lo que Pablo busca en este capítulo es responder esta pregunta a través de diferentes secciones. Ahora, nuestra idea principal el día de hoy es esta. Los siervos de Cristo son administradores fieles del Evangelio en amor, en humildad y en el poder de Dios. Los siervos de Cristo son administradores fieles del Evangelio en amor, en humildad y en el poder de Dios. Y vamos a tratar de responder esta pregunta a través de nuestros siguientes 5 puntos. Pero quiero que tú tengas esto en mente en lo que desempacamos los puntos. La pregunta es, Camila, si puedes regresar al slide anterior, ¿cómo debemos ver a estos hombres, a estos líderes? ¿Cómo debemos ver a estos hombres, a estos líderes? Y de ahí vamos a hacer un contraste en cómo debemos vernos a nosotros a la luz de eso. ¿Y cómo debemos vernos a nosotros a la luz de eso? ¿Cómo debemos de ver estos hombres, estos líderes? Lo primero que dice Pablo es como servidores y administradores. Servidores y administradores. Pablo le da una respuesta al tema de las divisiones por causa del favoritismo que los corintios tenían hacia ciertos líderes y maestros. Y esto es lo que Pablo les dice a los corintios. Míranos como personas que sirven y personas que solamente están a cargo de cosas que no son suyas. Es como, por ejemplo, una de las cosas que más miedo me ha dado en la vida es cuando una persona me dejó utilizar su cámara, que valía más de lo que podía ganar en esa época, y yo estaba a cargo de esa cámara y la utilicé para trabajar. Fui para una sesión de fotos en un viaje por una semana, y lo que yo no quería es de que esa cámara se me caiga. ¿Por qué? Porque no es mía. Pero yo lo usaba. Yo agarraba, tomaba fotos, enfoque, zoom in, zoom out, fotos panorámicas, fotos del lago. Pero esa cámara no era mía. Sabía manejarla, pero no era mía. De la misma manera, Pablo le está diciendo, ¿cómo debes ver a los líderes? Como personas que se les ha dado algo que no es de ellos, pero lo manejan con responsabilidad. Ellos sirven en la iglesia, enseñan, aman unos a otros, tienen autoridad y influencia para enseñar y modelar lo que es el amor en la palabra de Dios, pero el ministerio, la iglesia no es de ellos, es de Dios. Y es bien curioso, hay estas dos palabras que usa, Pablo, es siervo y administradores. Vamos a ir primero con la palabra siervo. La palabra siervo en esa época solo vivía para hacer la voluntad del amo. No vivía para hacer su propia voluntad, sino vivía para hacer la voluntad del amo.
Lo que Pablo está diciendo, míranos a nosotros como personas que no deben o no deberían vivir para hacer su propia voluntad carnal, sino la voluntad de Dios a través del Espíritu. O como administradores, y algunas otras traducciones utilizan mayordomo. Que el mayordomo era una persona que estaba encargada de administrar las posesiones, pero sin un sentido de pertenencia. El mayordomo estaba encargado de administrar posesiones dentro de una casa, pero sin un sentido de pertenencia. Entonces, Pablo le dice, míranos de esta manera, de que todo esto no nos pertenece a nosotros, pero estamos encargados de esto por la gracia de Dios como siervos. No como jefes, sino como siervos. Lo que Pablo está diciendo es, no se peleen por nosotros porque solo somos siervos de Dios y todo dentro de la iglesia le pertenece a Él. Todo dentro de la iglesia le pertenece a Él. Pero lo que sí deben ver en ellos es de que ellos sean fieles a Dios. Por eso que dice en el verso 2, ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es de que cada uno sea hallado fiel. Lo que Pablo no está diciendo es, mira la posición de nosotros, sino mira nuestro carácter. No mire la posición de nosotros, sino mira nuestro carácter. Lo que Pablo está diciendo, no te pelees, ni tampoco gravites, ni tampoco te enamores, ni tampoco, te embriagues en tu mente por causa de los dones o de los talentos de los líderes, sino mira el carácter de ellos. Mira su piedad, mira su santidad, mira cómo ellos mueren a sí mismos. Y esto es algo que Pablo va a ir desempacando acerca de cuál es la descripción laboral de un apóstol o de un líder o de una persona que quiere entregar su vida para servir a Cristo. Y esto no es solamente para los líderes, esto debería ser para todo aquel que quiere seguir a Cristo. Pablo estaba siendo cuestionado probablemente por cosas superficiales en vez de ser juzgado por su fidelidad. Por eso que Pablo está escribiendo esta carta para responderle a los corintios. Y parece que por lo que a Pablo lo criticaban era quizás porque no predicaba bien, o porque era aburrido al enseñar, o porque quizás no era elocuente, o porque quizás no rascaba la comezón de oídos a las personas que querían escuchar cosas más elocuentes, cosas más bonitas, cosas que se dicen de manera poética. Los corintios estaban juzgando a líderes en base a su preferencia personal de lo que ellos querían en vez de su carácter. Cuando Pablo les dice, nope, así no es, Juan. Si han visto la novela pueden reírse. Así no es, sino es en base al carácter, si no es en base a lo que son. Hermanos, una de las tentaciones modernas que podemos tener como creyentes al servir y hacer es pensar que tenemos que hacer cosas antes de ver lo que somos. Que tenemos que hacer cosas antes de ver lo que somos. Y aquí lo que Pablo está yendo es a la identidad de los líderes. Mira sus caracteres. Entonces, ¿cómo deberías ver a los líderes? Uno, como siervos y administradores. Segundo, sirviendo sin culpa y por amor. Sirviendo sin culpa y por amor. Mira lo que dice Pablo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues quien me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas en las tinieblas y también podrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Por eso, hermano, esto lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno y contra del otro. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ni Apolos, ni Cefas,
ni él mismo se veían como competencia. Pablo lo que está diciendo, ustedes que se pelean para ver con quién de nosotros ustedes se van a afiliar, y ni siquiera nosotros nos peleamos por eso. ¿Alguna vez se ha pasado de que quizás alguien ha estado bien pensativo o alguien ha tenido un mal día y tú has querido ir a saludarlo, a saludarla, y esa persona ha estado fuera de lo normal y lo primero que se te ha visto a la mente es, oh, quizás esa persona tiene algo contra mí? Y tú te fuiste a tu casa pensando, ¿esa persona estará molesta conmigo? ¿Pero qué le he hecho? ¿Qué le hice hace 2 días? ¿Qué le hice hace 3 días? ¿Qué le hice hace una semana? Y estás como jugando con una ruleta rusa para ver qué es lo que has hecho. Yo creo que hay algo parecido a lo que está pasando aquí con los corintios, de que probablemente ellos creen que probablemente hay una competencia entre ellos, probablemente hay división entre ellos, probablemente hay favoritismo entre ellos, pero Pablo le dice, no hay favoritismo entre nosotros. No nos vemos como competencia, al contrario, nos vemos como colaboradores del reino de Dios. Pero Pablo lo que dice es esto: la razón por la cual debe juzgarse el carácter antes que el don o el talento es porque la iglesia necesita personas que predican y ejemplifican a Cristo. Déjame decirte esto de otra manera. Más que juzgar el don y el talento, tú tienes que preguntarte de los líderes esta pregunta: ¿se parecen a Cristo? ¿Muestran a Cristo? ¿Me aman como Cristo? ¿Confían ellos en sus debilidades en Cristo? ¿Son personas orgullosas? ¿Son personas humildes? ¿Son personas que buscan enaltecerse a sí mismos o buscan mostrar a Cristo? Pablo lo que está diciendo es, ojo, ten cuidado, porque la integridad es más importante que el don. Porque en el día final, Dios no va a juzgar a los líderes conforme si es que ellos tenían este don o aquello, si hicieron una conferencia o si escribieron un libro, sino si es que ellos vivieron en integridad delante de Él, en lo público y en lo secreto. Y Pablo lo dice porque Pablo tiene una libre conciencia en medio de las críticas que está recibiendo, por lo cual está ignorando el juicio de los corintios. Pablo está diciendo, ok chicos, ya cálmense, porque lo que ustedes dicen es bien superficial y ustedes no deberían estar buscando líderes simplemente por razones superficiales, sino por razones bíblicas. Y esto es una de las cosas que hace el pecado. El pecado distorsiona el valor que le podemos dar a las cosas dentro de la vida espiritual. Y empezamos a poner peso a diferentes cosas que Dios no nos ha llamado. Es como ir al supermercado y cambiarle la barra de código de precio a las cosas y hacer que un pavo te cueste $1 y un pollo $30. Es un precio diferente. De la misma manera, el pecado distorsiona nuestras mentes de tal manera que empezamos a ponerle un valor diferente a las cosas de lo cual Dios ya nos ha dicho. Y vivimos en un mundo donde lo más brillante llama la atención, el más gracioso llama la atención, el más confiado llama la atención. Oh, mira este predicador, cuántos libros él ha escrito. Oh, mira a este predicador, a cuántas conferencias lo han invitado. Y pensamos que podemos pesar la piedad de alguien en base a esas cosas. Mi hermanos, no. Es acerca de la fidelidad, es acerca si esa persona puede estar contento en lo mucho y en lo poco. Ahora, con eso no estoy diciendo que está mal que los pastores escriban libros o que los pastores vayan a conferencias. Yo no estoy diciendo eso. Pero Ministerio Hispano de Christ Fellowship en español, lo que debemos ver es el carácter, la piedad, la fidelidad y en cómo una persona se parece a Cristo. Y orar para que los líderes, para que las personas que nos sirven alrededor nuestro se parezcan a Cristo.
Porque en el día final, el día que estemos con Cristo, vamos a ver pastores y conocer pastores que nunca escribieron un libro, que nunca fueron a conferencias, que de los cuales nunca se conoció nada de ellos. Pero ellos estuvieron contentos pastoreando en lugares remotos, en medio de la nada, a un grupo de personas, y Dios les va a dar su recompensa por causa de su fidelidad. ¿Por qué? Porque les fueron fieles a Dios. Porque le fueron fieles a Dios. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es ignorando el juicio de los corintios. Ahora, lo que Pablo no está diciendo aquí, que no es bueno recibir críticas o ser accesible para que las personas tengan confianza de hacerlo. Al contrario, yo creo que un hombre o una mujer sabia siempre va a saber recibir críticas y poder filtrarlas a través de la palabra de Dios. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que la métrica evaluativa es diferente a la de ellos. No es superficial porque en el día final Dios va a exponer las intenciones del corazón. Mis hermanos, déjame decirte algo, nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede esconder sus pensamientos delante de Dios. Esto lo hemos dicho una y otra vez, no podemos esconder nada de Dios. Dios sabe todo de nosotros. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Parece que entre algunos de ustedes hay algunas intenciones que son un poquito como que no las leo bien. Y mis hermanos, un día las intenciones del corazón van a ser reveladas a un Dios que lo ve todo. Lo que sí le dice Pablo a los corintios que deberían ver es estas tres cosas. Uno, esto es lo que tú deberías ver de tus líderes. Uno, aman la palabra, aman en palabra y en hecho. Aman en palabra y en hecho. Lo podemos ver en el verso 6. Vamos a leerlo rápidamente. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, que por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Entonces, ¿tus líderes aman en palabra y en hecho? Y déjame dar un paréntesis aquí. Porque hay muchas cosas dentro de la palabra de Dios que es más fácil decirlas que vivirlas. Hace unos meses estaba leyendo un libro donde había leído un capítulo acerca de la paciencia. Y mis hermanos, el libro estaba tan bueno que cuando yo lo terminé, yo pensé que ya me había vuelto un experto en paciencia. Hasta que ese mismo día me llamó alguien y me volvió loco en el teléfono. Y me di cuenta que no tenía paciencia. Mis hermanos, hay cosas que son más fáciles enseñarlas que practicarlas. Hermanos, segundo, no sobrepasan más de lo que está escrito. No sobrepasan más de lo que está escrito. La autoridad de ellos comienza y termina en la palabra de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a los corintios. Los líderes deben enseñarte la palabra de Dios, deben de enseñarte el evangelio. Y esto va a ser una transición acerca de cómo esto lo va a ejemplificar en el capítulo 5, a empezar a tratar con los casos de lo que está pasando dentro de la iglesia. Pero para eso los líderes necesitan conocer la palabra de Dios, necesitan conocer lo que está escrito. Y son humildes en sus relaciones. Son humildes en sus relaciones. Las personas sienten que los pueden abarcar. Las personas sienten que pueden ir a ellos. Las personas no sienten que tienen que protegerse cuando se acercan a ellos, o al contrario, digo, puedo confiar en ellos porque yo sé que me aman y que hacen todo para servirme a mí. Por eso en el versículo 7 Pablo pregunta y exagera acerca de sus intenciones y de la arrogancia de algunos de los líderes, porque han estado juzgando mal al ponerlos unos contra otros. Pero así no es. Así no es. Por eso que regresamos a nuestra idea principal que dice: los siervos de Cristo son administradores fieles del evangelio en amor, en humildad y en el poder de Dios. ¿Cómo debemos seguir viviendo nuestros líderes? Como siervos y administradores, sirviendo con una conciencia limpia, y lo siguiente, siendo un espectáculo para el mundo.
siendo un espectáculo para el mundo. Un hombre piadoso va a poner su vida al servir a otros, reconociendo que ha sido puesto como administrador de Dios. Un hombre inmaduro, cuando obtiene autoridad, dice: ahora tengo poder. Un hombre piadoso, al obtener autoridad, dice: ahora tengo responsabilidades, y ora para que Dios le ayude en ellas. Porque sabe que todo lo que tiene, como lo hemos visto anteriormente, le ha sido dado por Dios por gracia. Y Dios lo va a hacer responsable por ello. Pablo les llama a ver la realidad del llamado al ministerio, el cual es un llamado al sufrimiento por causa de otros. Donde Pablo fue considerado no necio, débil, tonto, ciego, sordomudo, por causa del evangelio, para que otros puedan llegar a conocer de la gracia de Dios. Y el llamado de los líderes, aún en medio de las dificultades, es representar a Cristo en carácter. Es por eso que la Biblia nos da calificaciones de cómo la vida de estos hombres debe de lucir en 1 Corintios 3. Y lo curioso de 1 Corintios 3 es que nos da una lista de caracteres y solo nos da una lista de dones o de talentos, o una calificación de don y de talento. Pero al decir Pablo no los quiere avergonzar a ellos. Pablo lo que está diciendo en el versículo 14: no les escribo para avergonzarlos, sino para molestarlos como a hijos míos amados. Lo que Pablo le está diciendo a los corintios, a los líderes de Corintios, para ser más exactos: chicos, ustedes no están haciendo bien su trabajo. Chicos, ustedes están cambiando la balanza conforme a lo que a ustedes más les gusta o a sus preferencias. Y déjame decirte, las cosas son así. Solo somos siervos y administradores que sirven de buena conciencia. Y aún en su corrección, Él no se los dice para avergonzarlos, sino se los dice para que recapaciten. Mis hermanos, la carta de 1 Corintios es de que en esta carta de 1 Corintios vemos que Dios no se ha rendido por su iglesia. Pero en el capítulo 4 vemos que Dios no se ha rendido por sus líderes. No se ha rendido por sus líderes. No quiere avergonzarlos, sino quieren que ellos vean el verdadero propósito del ministerio. Porque el ministerio es glorioso no porque vemos riquezas materiales, sino porque vemos la riqueza de que otros conozcan a Dios y les sirvan a Él por medio de Cristo. Por eso dice, ¿cómo debemos de ver a nuestros líderes? Punto número 4, por medio del evangelio. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Por tanto los exhortos, sean imitadores míos. El propósito del ministerio no es que nuestro ministerio, no es que nuestros dones, no es que nuestros talentos sean reconocidos, sino que Cristo sea conocido, alabado y proclamado. Sino que Cristo sea conocido, alabado y proclamado. Es por eso que cuando encontramos otras personas que tienen nuestros mismos dones o nuestros mismos talentos, nosotros no decimos, ahora tenemos competencia, al contrario. Decimos, esto es bueno para la iglesia. Ahora la iglesia tiene más maestros. Ahora la iglesia tiene más líderes. Ahora la iglesia tiene más personas que pueden hacer estas cosas, porque el fin principal de por qué Dios los pone dentro de la iglesia es la edificación de su cuerpo. No es nuestro propio reino. Por eso Pablo dice, ustedes tienen muchos maestros pero pocos padres. Porque Pablo vio nacer a la iglesia de Corintio. Pablo vio a la iglesia de Corintio desde su fundación y le ayudó a caminar a ella para que ellos puedan vivir en la palabra desde el principio. Y lo que Pablo dice, hay muchas personas que se hacen llamar maestros, hay muchas personas que quieren enseñarte, pero hay pocas personas que están dispuestas a caminar contigo en aquello quienes te enseñan. Hermanos, a veces es más fácil decir cosas que, mira, esto es como se hace. A veces es más fácil decirle a tu hijo, anda, atiende tu cama, cuando nunca les enseñado a atender tu cama. Mira, agarras la sábana, la extiendes, las pones en el rincón. Tenemos la necesidad de que otros caminen con nosotros.
Tenemos la necesidad de que otros imiten nuestro ejemplo. ¿Para qué? Para que otros crezcan a la imagen de Cristo. Y una de las cosas que hace el crecimiento es que cuando vemos a otros crecer, nos vamos a beneficiar de ellos. Nos vamos a beneficiar de ellos. Hermanos, podemos estar fascinados con la idea del ministerio, pero requiere amor para poder caminar con otros, para poder vivir a la luz de lo que se ha enseñado. Por eso Pablo les envía a Timoteo, para que les enseñe los caminos de Cristo, porque ellos se habían vuelto arrogantes. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo le dice a los corintios, ustedes necesitan recordar el Evangelio. Ustedes necesitan recordar el Evangelio. Uno, para ver que toda oportunidad que tenemos es por gracia. Para ver que toda oportunidad que tenemos es por gracia. El Evangelio nos recuerda de que Cristo crucificado por gracia nos ha salvado para nosotros, por gracia servir a otros. Segundo, para descansar en el poder de Dios más que en nuestro esfuerzo. Para descansar en el poder de Dios más que en nuestro esfuerzo. Tercero, para confiar en que Dios puede transformar los corazones. Para confiar en que Dios pueda transformar los corazones y no pensar que hay algo o una fórmula mágica que tenemos que tener para que las personas respondan de cierta manera, sino que es el Espíritu de Dios quien transforma. Y cuarto, para ver los dones de otros como una oportunidad para que nosotros y la iglesia seamos edificados. Y ver los dones de otros como una oportunidad para que nosotros y la iglesia seamos edificados. La arrogancia de los corintios les estaba llevando a levantar su propio reino. Y estaban perdiendo el gusto de ver y disfrutar de la belleza del poder del Evangelio en otros. Al ver el crecimiento de otros, no podían ver el crecimiento ni celebrarlo porque se veían como competencia, y también estaban pasando por alto pecados ni siquiera de los cuales se podía mencionar o hablar en una buena conciencia. Los líderes en Corintios estaban perdiendo el sabor de lo que es vivir la comunidad del Evangelio, el sabor y el disfrutar de la belleza de lo que Dios puede hacer cuando las personas crecen a la imagen de Cristo, cuando las personas empiezan a morir, a servir y empiezan a demostrar los dones, los talentos y lo que otros pueden hacer para el reino. Es como comer tu comida favorita, pero con COVID. No puedes ni oler, ni puedes tampoco sentirle al gusto. Entonces lo vas a hacer, pero no lo vas a disfrutar como antes. De la misma manera, la arrogancia, la autoexaltación puede hacer que nosotros podamos hacer cosas sin nosotros disfrutar de lo que Dios hace alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido del propósito para el cual Dios lo ha dado y lo ha hecho. ¿Y cómo debemos de ver a nuestros líderes por causa de eso? Si no queremos perder los sentidos, si no queremos caer en arrogancia, si queremos celebrar lo que otros están haciendo, ¿cómo debemos de verlo? Punto número 5 y el último, sirviendo en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré ustedes con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo quiere que ellos tengan la sobriedad de entender de que la efectividad del ministerio va mucho más allá de sus palabras, sino descansa en el poder de Dios. Ellos no son especiales, lo que es especial es el mensaje del Evangelio, porque solo somos siervos y administradores que sirven de una buena conciencia y por amor a Dios, siendo un espectáculo para el mundo el ser menospreciados por causa del Evangelio, pero sirviendo en el poder de Dios. El ministerio es un llamado al sufrimiento. El ministerio es un llamado a despojarse de sí mismo. No solamente en el liderazgo, sino en la vida cristiana normal. La pregunta es, ¿a quién nos parecemos en medio de todo esto? Aquellos que cuando son ultrajados, aquellos que cuando hablan mal de ti, aquellos que cuando te bofetean, te insultan y tú tienes que responder bien, ¿a quién te pareces en medio de esto? A Cristo. Que teniendo forma de Dios no escatimó a ser quien era, sino que se humilló por causa de nosotros para que podamos tener vida eterna. Aquel que tenía toda la autoridad, aquel que tenía todo el poder, aquel que tenía todas las cartas mágicas,
en ese mundo, la utilizó para el beneficio de otros. Cristo vino a servir a otros. Cristo quien utilizó su autoridad para sanar y hacer milagros para el beneficio de otros. Aquel quien cuando hablaba palabra de Dios. Aquel que cuando era insultado, Él respondía con bien. Hermanos, somos llamados a parecernos a Cristo, a quien dio su vida por nosotros para que podamos tener la justicia de Dios en nosotros. No para nosotros mismos, sino para el beneficio de otros y para la gloria de Dios. El llamado al ministerio es el llamado a parecerse a Cristo. Es el llamado a parecerse al Evangelio que proclamamos. Es un llamado a disfrutar de las riquezas de Dios a causa de lo que Él ha hecho. Pero hermano, ten cuidado. Si te sientes tentado a pensar que eres más que alguien o más que otros, o a compararte y decir, pero al menos no soy como Él, mira a Cristo que Él es mejor que tú. Y siendo mejor que tú no te menosprecia, sino te invita al trono de la gracia, sino te invita para que tú vengas a Él. Y hermanos, y en toda cosa que sirvamos, de las cuales estemos encargados, hermano, eres un siervo. Y los siervos de Cristo son administradores fieles del Evangelio en amor, en humildad y en el poder de Dios. Oremos. Padre, gracias por ese día más de vida, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de poder servir. Gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder caminar contigo. Señor, ayúdanos durante este tiempo, Señor, a poder disfrutar de tus riquezas, Señor. A poder disfrutar de tu bondad. A poder recordar que solamente somos siervos y administradores, Señor, de tu gracia. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén.